O apóstol round del lanzado no caudeiraún dio aliu fervenci, umasenainés que sibio en una era de desafíos inimaginabesi, probasó en sardenchis emergia, historia inspiradora de un women cuya fe, a trance en deus limichis du possibio imagine, cierta este muña de milagros divinos caminar lado a lado como propio Cristo y yanche du perigum, mortau encontrarse cercado por una fuerza inexplicable que desafía a propia morchiesta, no es apenas humanaja, chiva di fea en chigaes, un confiche para mergulhar las profundezas de poder, inabalable da crenza y da perseverancia que define un legado de apóstol Juan desde los primeros momentos de este relato. José será transportado para un tiempo donde, a verdad y a fe, eran postas a prueba a cada paso al explorar muy juntos la vida extraordinaria. De Juan descubriremos no apenas la esencia de su inscribió sobrevivencia más, también a luz que él y emana, te oye guiándonos a través de oscuridad, hunda dúbida y du mieduen, esta jornada, través de un tempo ongi milagris, no usan apenas posible sí. Aquí mismo no hay circunstancias más desesperadoras a una fuerza mayor que nos llama a confiar, a esperar y a superar descubra. Oye a fuerza que ejercite una fe verdadera y como mismo unas horas más sombrías, a una luz que nunca se apaga sabiendo que el Señor Jesús realizó muitos milagros y cada un delix debe resultados ewa shukinai, en todo mundo habería espacio suficiente para los libros que serían escritos si voceo, viuquio apostolus Juan, fue lanzado en un caudaira un yoyo fervenci, y milagrosamente sobrevivió y eso está correcto sus 12 apóstoles, llamados por Jesús desde el istmo Gerón como mártires. Judas Iscarioaches o traidor chiró su propia vida Mateos Pinches HBS 5 más, su último apóstol, o a mujer te vio un destino muy tu diferenteo. Apóstol Joan fueron 2 discípulos más, próximos di, Jesús escritor de algunos 2 libros de un Nuevo Testamento. Joan ayer, a México había sido dentro de la tradición cristal como discípulo, amado Joan de Sanoafi verso 26 Joan era filo de Zebedeu y María Salomese. Afirmó un Tiago también pertenecía a un grupo de 12 discípulos de Jesús Mateos 4 verso 21. Posiblemente Tiago era más bello que Juan él, siempre ha mencionado primero, en los evangelios o apóstoles. Juan era un pescador de profesión seopai. Era un women próspero en un negocio de pesca pues, tiene a oguns impregados. Marcus dun versu vinci Joan, sería Omai Robin. Los 2 apóstoles, probablemente tengo cerca de 24 años la época de llamado, di Jesús antes, de se tornaron 2 discípulos, di Jesús apóstoles. Joan era un seguidor de Joan Batista, Joan 1, verso 35, al 36 Joan, TV 1:1, en contra con Jesús, y pasó un curto periodo tornado, según deseos discípulos, regulares aún, se vean tus registrados los evangelios nos ayudan a entender un poco sobre la personalidad y carácter y apariencia de Joan. En una ocasión un señor, Jesús llamó Joao Michiago Gifilus de O. Trovau Marcus 3, verso DCC, y muntu profabio, Michiesa, designación, apuntaba para naturaleza explosiva, dush, doi ser mause eso, indica que normalmente hará un omens con emociones controladas más, incerta y situaciones a jaiba. Logus se manifestaba aún. Ejemplo, y eso puede ser visto cuando los habitantes Yumaudela, samaritana, ejecutaron hospedar Jesús en aquella ocasión os doy sirmaus, inmediatamente sugerido, Señor ¿quieres que mandemos fuego de cerdo, seo para consumirlos? Lucas Noavi, verso 54 como él ya estaba yendo en otra ocasión a Ogue, en quien aún pertenecía al grupo 12 apóstoles. Di Jesús estaba expulsando demonios Youngstown, fue reclamar a un mestri diciendo, mestribimos a Ugain, expulsando demonios en Teunomii, no Ashley, prohibimos porque el inaunus, sigue Marcus Novi, verso 30, y oíto embora tau afirmación a ponche. Para un temperamento forche también indica, u amor profundoi, agrendi leauda jique. Hubo apóstol Joan y Sebirmau. China un pelo señor, Jesús eso. Significa que ninguém coen hacía a Jesús miles duquishuanel, le andaba con Jesús diariamente na granjino echedasei. A du señor Eli foyuki jeclin, onupeitu de Jesús Eli persuau. Menchi preguntó sobre la identidad de tu traidor, Juan 3. Y verso 5 Joan. Fue confiado pero señor.
Jesús con mayor número de irresponsabilidades no. Ministerio de Jesús. Y Joan estaba presente en alas primero. Cuando Jesús resucitó a filia di Sairo Marcus 5 verso 30 y Sache segundo en un momento da transfiguración. Mateos desde Sache verso 1 y tercero durante un periodo en que Jesús estaba en Getsemani. Mateos 26 verso 30 y Sache Allen. Jesús o evangelista. Lucas también nos informa que Joan y Pedro fueron las duos pessoas encarregadas pelo Señor Jesús de cuidar la preparación para jefe y saunda pascual a última sella do Señor. Lucas 2 verso 8 en un momento de crucificación. O apóstoles Juan el discípulo, que aparece maíz próximo di Jesús nunca uvario él. Y también Jesse Beauty, Jesús a tarefa di cuidar di María su amai. Joan de Zenobi, versus 26 y 27 a Ponza. Ascensaundi. Jesús Joan estaba en Jerusalén la asamblea de cerca de Santo y Vinci. Discípulos cuando Matías fue escogido por sorteyoy. Él fue enumerado con los otros 11 apóstoles. Actous un verso. Vinci 6 Joan. Estefi. Presente no deja momento tu espíritu, no guía de Pentecostcheso, que resultó en 3.000 personas siendo adicionadas a congregación. Aquel día, tous 2 verso 41 a posa morti, y Esteban asmaus dushu, Deus giradu sushiuma, grande perseguís aún contra congrega, saun en Jerusalén, y sus discípulos fueron dispersos, mai yuan, juntamente con los otros. Apóstoles permaneció en Jerusalén actus, hoy tu versun avanzando en la edad de Temoyang, quitaste moyu a crucificación a juina de, majestuoso templo, fue preso varias veces a medida que su apegación convertía decenas de pessoas ao cristianismo más. Los doctores da ley estaban cada vez micheios, dio ayú contra Joan por su fidelidad, y a causa de Cristo declararon que nada prevalecería contra los cristons en cuanto a un testemoyus de Joan Soacia. Los aullidos de Poufo para que los milagros y ensinamientos de Jesús fuesen esquecidos a voz de Joan tenía que ser silenciada como los otros apóstoles. Joan sufrió muchas perseguiciones durante su vida por pregar a palabra de Dios por faota duano. Hay 31. Después de Cristo emergió un emperador romano. Domiciano él comenzó a exigir a Dora Sam, a su apesoba como propio. Deus este fue o primeiro emperador de forma o ville chiva a perseguiros cristons, pues aquellos que se ejecutaban a adorarlo como Dios eran azoitados presos y muertos. Domiciano provocó a Joan Guahoma para ser rogado por su fe, pero muchas autoridades las virtudes de apóstol fueron manchadas por causas testemunhas que o acusar a un Genshin Aries Díaz y ser un deus por esas acusaciones. Yo aún fui preso y condenado a muerte. Joan fue elevado a un centro de coliseo donde centenas y pesúas aguardaban su execusahuel. Fue lanzado en un caudairaun, Joali o ferbenchmas. Su señor preservó a vida de Zeus Serbufiau y Nei un cabeluceo fue quemado la misma, forma que preservó la vida de los tres hebreos na fornalia Ardench Daniau, 3 verso 27, en aquel momento, a multidaun sea lo Eloi, deu gloria a Deus un emperador asombrado, pelo grande milagro no, usó Fashiro, una segunda tentativa. Navidad de Joao Amaunda, perseguís a un callo nuevamente sobre, o apóstol y por decreto de emperador. Joan fue venido para Ilia de Patimus condenado, por causa de la palabra de Dios y de testimonio de Jesús Cristo. Apocalipsis 1, versus 9. Algunos historiadores argumentan que Pachemus era Ilia prison, sobre el dominio de un imperio romanoi. Apenas sus prisioneros más peligrosos eran enviados para la en ese caso ainda serviría como un tipo de prisión de seguranza. Máxima una época, os prisioneros Nailer y Pachimus eran forzados a trabajar exhaustivamente, a demoguerín los enemigos de Joan pensaban que su influencia no sería más significativa y que le mojería de privación, trabaleo forzado y sufrimiento más para servo de Deusu a morada solitaria tornuccio porta un parucelio a un tevia.